Así como Dios te reveló a Moisés en la zarza que ardía y no se consumía, hoy busca la ocasión para revelársete. No temas, solo quita el zapato de tus pies y escúchalo. Apreciados hermanos, estamos en la lección número 9. Estamos entrando en la recta final de este último trimestre del año 2024 y en nuestro estudio del Evangelio de Juan. La lección de esta semana es una lección también, igual que las demás, trascendente porque una vez más entramos a confirmar en el estudio del Evangelio la deidad de Jesús, la divinidad de Él y lo que eso representa para nosotros hoy en este tiempo. La fuente de la vida. Esta semana veremos cómo el título Yo soy se presenta en el Evangelio de Juan, confirmándonos su eternidad y confirmándonos su divinidad como hijo de Dios. Así es de que vamos a estudiar, como siempre he dividido en 3 puntos, de tal manera que pueda esto servirnos para ser un poquito más sistemáticos, tanto en nuestro estudio como en nuestra presentación de la escuela sabática. Agradezco su compañía y su deseo, anhelo de estar con nosotros, y les animo para que los que no se han suscrito a mi canal de pocas palabras lo puedan hacer y este mensaje, este material pueda llegar con más facilidad a muchas más personas. 3 partes de nuestro estudio igual en esta ocasión. El primero lo titulé Origen y Eternidad. Juan 1:1, como ya lo hemos estudiado antes, el evangelista declara que Jesús, el Verbo, es Dios. Y aquí hay que señalarlo puntualmente. No es un Dios, es Dios. Esto hay que señalarlo por algunas traducciones impropias que se han hecho respecto a este versículo en particular. Ahora, es cierto que en el versículo 14 de Juan 1 nos declara que ese verbo se hizo carne, pero no podemos pasar por alto el versículo 4 de este capítulo de Juan número 1, donde se declara que en él estaba la vida. Esta declaración es muy singular y muy particular. ¿Por qué? Porque habla de Jesús, habla de Cristo, habla del Hijo de Dios como un personaje que tiene vida, vida divina, vida propia. Es autoexistente. No existe por ninguna otra fuente de donde provenga ese poder para subsistir. En sí mismo, Jesús como Dios tiene ese poder que lo sustenta como el único Dios verdadero. Por eso esta lección es muy importante, porque estos pasajes que estamos estudiando nos vuelven a ayudar a confirmar y a dar testimonio de Cristo Jesús como un ser divino. Y entonces que esto contribuye y nos sirva para declararle a Él nuestra reverencia, nuestra adoración, nuestro servicio. Ahora, en Juan 10:17
dice que Él puede entregar su vida y volverla a tomar. Y también en Juan 5:21 señala que Él puede dar vida a quien Él quiere. Estos dos pasajes y estas dos declaraciones son también sumamente importantes, porque una vez más, estos pasajes vuelven a confirmarnos la divinidad de Cristo Jesús. Una divinidad, hermanos, que tú y yo no podemos ni siquiera compararla con nadie. Por eso Jesús se constituye nuestro Dios, nuestro Señor, como lo declaró Tomás después de aquel trágico acontecimiento de los últimos días, cuando Jesús se apareció con ellos. El término vida, que aparece en el Evangelio de Juan, que es el término zoe en griego, vida, se expresa con mayor frecuencia a la vida eterna, se refiere mayormente a la vida eterna. Ahora, la expresión vida eterna, que la encontramos en Juan 6, del 61 al 68, no se refiere, dice el autor de la lección, a una existencia espiritual, a formar parte de un ser etéreo o de algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual y a la vida sin fin cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere este pasaje cuando habla de la vida eterna. Y esa declaración en particular del versículo 68 del Evangelio de Juan, hermanos, resume la esencia de la salvación y cómo se alcanza. Punto número 2. Conversión y nuevo nacimiento. El autor de la lección nos señala un punto muy importante cuando dice que la vida cristiana está constituida de dos aspectos, uno humano y uno divino. En Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, así lo declaran. Primero creemos en Él y después Él nos da autoridad para convertirnos en hijos de Dios. Dos asuntos. El humano de creer y el divino de llegar a ser hijos de Dios. Puntos muy importantes en la conversión del cristiano y en el nuevo nacimiento, en su nueva experiencia con Cristo Jesús. Este proceso de la conversión, hermanos, es un proceso que se da mediante la fe. Y la fe es un don del Espíritu Santo. Así es que este asunto no es meramente humano. Realmente la parte humana en ello es mínima, porque todo lo demás lo da Dios a través de su Santo Espíritu para nosotros. Quienes creen, dice el autor de la lección, y aceptan al Hijo como el Mesías, reciben la vida eterna. Nos dio potestad de ser hechos hijos. Y si somos hijos, dice el apóstol Pablo, que entonces somos herederos también con Cristo. Entonces, tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, cuando crees en Él y lo aceptas como el Mesías, entonces tienes a tu alcance el poder de la vida eterna. La función del Espíritu Santo, señala la lección, es producir convicción, que a su vez se traduce en el nuevo nacimiento. Estos dos aspectos de esta lección son vitales en nuestra conexión con Cristo y en nuestra aceptación de Él como el Hijo Divino de Dios. Parte número 3. Rechazo y consecuencias.
Los relatos más tristes, dice el autor, de Juan, se relacionan con el rechazo de muchos por Jesús, incluyendo a muchos de los que estaban cerca de él. El rechazo de estos se debió a que no aceptaron su palabra. Y hay que subrayar aquí su palabra, por lo que eso significa para nosotros. Y luego señala el autor lo siguiente: el modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Y claro, la duda nos lleva a descartar a la fe. Por eso hoy es tan común ver actitudes de esta naturaleza. El pecado de los israelitas, señala nuestra lección, fue precisamente ese, el de dudar de la palabra de Dios. Juan 3, 18 al 21, establece lo siguiente: el que cree en él no es condenado. Una declaración que puede sonarnos un poco fuerte, pero una declaración muy importante mantenerla ahí en mente en este contexto en el que estamos. Eva, señala nuestra lección, fue tentada por Satanás y puso a prueba la palabra de Dios. Y finalmente, en vez de apoyarse en la evidencia que tenía del amor, del cuidado de Dios, se apoyó en sus propios sentidos. Por ello, termina diciendo nuestra lección, igual que Jesús frente a la tentación, un escrito está, es nuestra seguridad. Concluyo esta parte de nuestro estudio señalando lo siguiente que está ahí también insertada en nuestra lección. La lógica y la razón no están peleadas, como algunos de repente creen o suponen. Ambas, correctamente aplicadas, apuntan a la existencia de Dios y al plan de salvación. Y te pregunto, ¿crees esto? Gracias. Continuamos con nuestro estudio, pero gracias por tu presencia hasta aquí en este espacio. Permítame ahora continuar con algún comentario. Ya me extendí bastante en la primera parte, así que voy a tratar de ser breve en el comentario que quiero hacer. Yo soy esa declaración que le encontramos por primera vez allá en el libro de Génesis, de Éxodo, en ese encuentro de Dios con Moisés en la zarza y con todas las interrogantes que tenía Moisés de cómo enfrentar ese desafío de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Esa declaración, hermanos, es una declaración muy significativa, porque el único que se puede identificar así solamente es Dios. Nosotros no. Nosotros necesitamos complementarlo con un sustantivo. Por ejemplo, eh, tú dices o yo digo, yo soy Juan o yo soy fuerte, sustantivo. Pero Dios, el que tiene existencia en él mismo y el que tiene todo en el sentido completo de lo que es esa palabra, todo, él no necesita de ningún sustantivo para complementarlo a él. Simple y sencillamente, él es el verbo, es la acción, es lo que le da sentido a la frase,
o a la declaración o a la oración. Por eso, querido hermano, nuestra mirada debe estar fija en Él. Tú y yo no podemos eh, asumir que hay alguien más que puede interceder por nosotros, o que puede salvarnos, o que puede ayudarnos en alguna cosa, porque el único que tiene el poder en sí mismo para hacer todo eso y mucho más es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por eso tu testimonio es importante, para que otros que han sido guiados erróneamente en el camino de la salvación, a través de otros caminos, entiendan esto y puedan voltear sus ojos para ver a Cristo Jesús y puedan encontrar en Él a su Señor y a su Dios, como lo hizo Tomás, como seguramente lo has hecho tú y como Dios permitirá también que mucha gente por tu testimonio y por el mío lo conozcan a Él también. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarme en este espacio. Nos vemos la próxima semana en el siguiente estudio de la lección de la escuela sabática. Que Dios te bendiga.